Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega especial que tenemos hoy. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer. Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, está promoviendo una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Unidos en una sola voz, yo digo no a la violencia. Hoy vamos a contar con dos distinguidos invitados. Esdras Jonathan López es subdirector del programa Sembrando Esperanza y nos acompaña también la comisionada de policía Zulma Selenia Reyes. Ya vamos a entrar con ellos en detalles para dejarle a usted un mensaje de suma importancia, tanto al que está en nuestro país como a muchos hondureños que están fuera de nuestras fronteras patrias, y con especial atención también a muchos ciudadanos que siguen ese peregrinaje hacia el norte. Con el propósito de sensibilizar a la población hondureña y promover un cambio en las actitudes y comportamientos que perpetúan estos problemas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, y en la alianza con la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, se impulsa en estos 16 días bajo la sombría Yo digo no a la violencia, la campaña de activismo contra la violencia de género. Antes de entrar en detalles, seguimos compartiendo con usted. Durante 16 días el mundo se une en una sola voz. Porque yo creo en una sociedad que protege. Porque yo tengo derecho a caminar libremente. A sentirme segura en cualquier lugar y en cualquier momento. Porque el cambio comienza con cada uno de nosotros. Porque yo digo no a la violencia. Únete a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Una campaña de Televicentro y Emisoras Unidas en alianza con USAID. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Comisionada de Policía Reyes, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo han sido estos días? Porque estamos dentro de esta sombría que nos da la oportunidad de decirle al hondureño y a la hondureña que paremos esa violencia. Sí, buenas noches, Rosendo. Gracias realmente por el espacio y por darnos la oportunidad de poder hablar de un tema tan importante, principalmente en estos 16 días de activismo que iniciamos el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Creo de que debemos de llegar a todos los rincones de nuestro país para poder informar a nuestras mujeres, para poder concientizarlas y para que nuestras mujeres también se empoderen y puedan decir alto a la violencia, no más violencia contra las mujeres. Esdras, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Desde su perspectiva, ¿qué hace único este análisis de centrarse en los agresores y no solo en los sobrevivientes? Porque de ejemplos y de hechos estamos llenos a nivel de país. Bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia. Rosendo, gracias por la invitación. Primero, para contextualizar un poco, este estudio de agresores o de caracterización de agresores que hace la actividad Sembrando Esperanza, financiada por USAID, primero se plantea otro tema de estudio que es entender al agresor. Si bien es importante entender a la sobreviviente de violencia basada en género para poder desarrollar mecanismos de respuesta, también necesitamos entender cómo opera, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son los patrones de comportamiento que tienen los agresores, porque son los que ejercen justamente la violencia. Entonces es necesario entenderlos y poder estudiar a profundidad ese tema. Y lo interesante del estudio tiene que ver con justamente que el país tiene muy poca investigación en el tema de los agresores. Sabemos mucho sobre la víctima, sobre la sobreviviente, sobre las condiciones en las que llega, pero sabemos muy poco sobre el estado de salud mental, sobre ciertas características de personalidad y conducta que son importantes.
Y justamente eso es lo que hace el estudio y por eso lo hace único, porque es la primera mirada exploratoria a explorar al agresor, a entender al agresor y desde ahí comprender justamente cómo ejerce violencia. No con el objetivo de justificarla, sino con el objetivo de entender las raíces de la violencia y desde ahí desarrollar mejores mecanismos para prevenirlo, pero también para responder ante esa violencia. Y responder a la violencia significa no solo atender a la sobreviviente, sino también qué tipo de respuesta requiere el agresor para rehabilitarse y reinsertarse socialmente. Y aquí hay un elemento interesante y es que tenemos, bueno, usted me lo reitera, pocos datos para el seguimiento del agresor y desgraciadamente debemos reconocerlo, Esdras, aquí en el país también hay pocas estadísticas. No tenemos una puntualidad. No sé si ustedes han logrado cuantificar la cantidad de denuncias que a diario se logran tabular porque muchas prefieren callar. Sí, realmente el número es alarmante. Justamente solo la línea 114 ha recibido más de 20,000, ¿cierto, comisionada, en el último año de llamadas en 2024. Sin contabilizar lo que puede estar recibiendo un 119 o otras denuncias que llegan de manera directa a través de otras entidades. Ya la comisionada explorará un poco más sobre los detalles que tiene la policía. No hemos cuantificado el total, pero sabemos que el número es alarmante. Y adicional a ese número alarmante de denuncias, tenemos poca información sobre, por ejemplo, cuántos agresores completan los servicios de atención, cuántos agresores reciben un ciclo o reinciden. Y eso es importante porque eso nos va a permitir poder determinar entonces cuáles son las características para que un hombre desarrolle o siga ejerciendo violencia después de una atención. ¿Qué tipo de abordaje es el más propicio para evitar que siga ejerciendo violencia con esa sobreviviente o con otra nueva víctima con la cual puede ejercer violencia? Entonces, esos datos son justamente parte de lo que este estudio trae. Si bien no es muy amplio en términos de estadística, sí nos permite un primer acercamiento importante y yo diría es un hito en marco de investigación en el tema de violencia basada en género porque nos permite entender mejor ese patrón de cómo están operando los agresores. Comisionada Reyes, ¿cómo están los datos que hasta ahora han registrado ustedes en el 114? Háblenos de este servicio de emergencia gratuito disponible para el ciudadano, porque no necesariamente puede ser la víctima que reporte, un vecino, alguien que conozca de un hecho que se está registrando en el país, perfectamente puede trasladar la información. Buenas noches nuevamente. Así, buenas noches. Bueno, la línea 114 es una línea de reciente apertura. Funcionó en el 2005 y fue centralizada en el 2015 todas las líneas de número corto a lo que hoy es el 911. Entonces, en campaña, cuando la presidenta andaba en campaña en 2021, se comprometió con las organizaciones de mujeres, principalmente con las de la plataforma 25, a reaperturar esta línea en vista de que en el pasado la línea dio buenos resultados. Es así de que el 26 de enero se reapertura nuevamente esta línea y con muy buenos sucesos, muy buenos resultados en vista de que es una línea integral, contamos con un área de psicología y a la vez contamos con un área legal. La psicóloga, muchas veces obtenemos llamadas de estas 21,000 llamadas que hablaba Esdras. No todas las llamadas son recepcionadas por la operadora. Las operadoras son policías que también fueron capacitadas, sensibilizadas y sobre todo con una voluntad de trabajo y de querer realizar su trabajo y poder ayudar a aquellas mujeres a salir del ciclo de la violencia. Sin embargo, algunas de las estadísticas y de los resultados, buenos resultados que tenemos, es que a la fecha llevamos 300 detenidos agresores. Estos agresores han sido puestos al Ministerio Público. Pero usted comentaba algo en relación a lo que es el seguimiento de estos casos, porque como policía recibimos la denuncia y puede ser de cualquier persona que conozca el caso, un vecino, un funcionario o funcionaria policial que de igual lo puede hacer de oficio y nosotras contamos
como Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, con diferentes unidades que están para ir a atender este tipo de casos. Entonces, como objetivo principal realmente nosotros tenemos la flagrancia, porque la flagrancia, si encontramos al agresor en el domicilio, esta persona va a ser capturada y remitida al Ministerio Público. ¿La llamada es directa de una línea fija o también lo puede hacer de un celular? Y pregunto esto porque ya el teléfono convencional se nos ha ido apartando del hogar hondureño. Sí, lo puede hacer de un número celular, número fijo. La llamada es gratuita, la línea funciona a nivel nacional, solo que nuestra sede está ubicada aquí en Tegucigalpa. Sin embargo, contamos con diferentes unidades como ser San Pedro Sula, La Ceiba, Catacamas, Choluteca y aquí en Tegucigalpa, que hay unidades especializadas para atender este tipo de casos. ¿Y es 24/7, comisionada? Totalmente, 24/7, los 365 días del año. Hay un elemento, y me gustaría usted como oficial que nos oriente sobre la realidad, porque vamos a hacer una prueba también. Producción, cuando tenga la línea 114 pendiente, nos avisa. ¿Qué pasa cuando alguien llama? Porque hemos tenido algunas quejas, le reitero, no sé si del 114, pero sí de los servicios de emergencia, que hay una urgencia y preguntan mucho. Y hay casos que por la naturaleza del hecho no ocupa espera. Pero ¿cómo asegurarnos que se trata, ojo a esto, al mismo tiempo de algo real? Porque somos dados también a molestar y hasta quitarles el tiempo. Son excepciones de la regla, pero es válido aclarar esto, comisionada Zulma Rey. Siempre pasa. En este momento, bueno, gracias al apoyo y a la ayuda financiera de Sembrando Esperanza, hemos nosotras elaborado un protocolo de atención en donde las mujeres policías, ellas, lo único que se requiere es dar el nombre, el número de teléfono, una ubicación cercana. Mientras la persona que está al otro lado de la línea está dando estos datos, inmediatamente se está elaborando un ticket electrónico para que los del Centro de Operaciones Institucionales, que también tenemos ventaja porque los tenemos a la par. Este Centro de Operaciones Institucionales, hay 2 o 3 policías que están encargados de una determinada unidad departamental, metropolitana o de una unidad especial. Ellos están encargados de esa unidad. Pasa un problema en el sector de... en el sector de... Rivera Hernández, San Pedro Rivera Hernández. Entonces la UMED más cercana a ese lugar, para allí inmediatamente vía radio se comunican y que la RPM de la línea 114 se dirija a ese lugar a ver ese problema que pueda tener esta mujer. ¿Cuáles han medido ustedes la capacidad de reacción? Sabemos que hay sitios que están distantes, tal vez de una patrulla, de una motorizada, pero los tiempos que ustedes manejan para atender una emergencia, ¿los máximos en cuánto están? Los máximos, los máximos están en unos 10 minutos, que podría ser por el tráfico. Muchas veces la usuaria o la víctima no sabe dar una buena ubicación o referencia, o muchas veces cuando ya la patrulla está en el lugar, se llama al teléfono del cual ella ha marcado, porque eso queda registrado en la computadora, y tal vez la usuaria no contesta, tal vez no porque esté jugando, sino que muchas veces porque el agresor lo puede tener enfrente. Entonces, a raíz de eso, hay un silencio y la operadora vuelve a llamar. O sea, esa es la ventaja de la línea que nosotras manejamos, porque le damos seguimiento a la llamada, el por qué no contestó, se le manda un mensajito a la víctima o a la usuaria para ver qué es lo que está pasando. Bueno, algunos datos que preliminarmente se han manejado, Edras, con el 114, estamos hablando en promedio de 50 llamadas, 50, 55 llamadas por día. Al tener este tipo de dispositivos disponibles, ¿en qué promedio se ha contribuido a bajar números que quizás ustedes los tienen de forma privada y a concienciar a la ciudadanía que se queje? Porque, insisto, son pocas las estadísticas que se tienen. Sí. Porque cuando se trata de la agresión hacia la mujer,
por razones que no viene al caso aquí mencionarlas, se callan? Bueno, primero decir que, como mencionaba la comisionada, esta es una relación que comenzó justamente este año entre Sembrando Esperanza y la Policía Nacional para dar apoyo. Justamente ahora estamos con una campaña reposicionando el tema de la línea 114 y hay un tema interesante ahí y es justamente qué tanto se conoce la línea. Es decir, en este momento todavía no hemos llegado a un punto donde hay un incremento sustancial del conocimiento de la línea. Y aunque hay un buen número, porque 20.000 llamadas en un año es un número alto y alrededor de unas 200 detenciones que se han hecho a través del proceso de la línea, todavía necesitamos incrementar el conocimiento. Y ese conocimiento no solo pasa por en las ciudades, sino en los diferentes municipios, en las diferentes colonias, y parte de la estrategia que estamos empezando a impulsar con la Policía Nacional a través de la línea 114 tiene que ver específicamente con acciones de conectar a la línea con el trabajo que están haciendo entidades comunitarias, que están haciendo organizaciones de sociedad civil y organizaciones que están trabajando en la atención directa de los casos. Eso nos va a permitir difundir con mayor rapidez la línea y empezar a incrementar el número. Por ahora no tenemos un dato exacto, por ejemplo, de cuántas, digamos, han habido cambios en ese proceso, porque la línea llega hasta la atención de la denuncia, la captura del individuo, en el caso que compete. Hay otros casos donde solo se hace la referencia psicológica o la atención legal y implica otro tipo de proceso. Pero cuando el agresor es detenido, entonces hay un proceso que puede ser administrativo o jurídico, dependiendo del tipo de acción que ha cometido, y entonces eso lleva otro tipo de proceso, ¿no? Pero hasta ahora el dato que tenemos es más que todo de la cantidad de detecciones y quienes están accediendo a la línea. El siguiente paso para nosotros es, uno, primero ver cómo las campañas pueden aumentar el incremento de las llamadas de atención a la línea, quiénes están llamando y de qué manera están llamando, ese es otro punto importante, y también mejorar y acompañar a la policía en el proceso de aumentar la respuesta, que ese es un elemento clave, lo que decía la comisionada. Cuánto tardan en acceder a ese tema, pero eso pasa por varios procesos que no son únicamente quien atiende la llamada, sino quien está de manera directa, también las circunstancias y el contexto en el que el caso se encuentra en ese momento. Es el famoso seguimiento que nosotros llamamos. Y esto, ojo, ya lo vamos a hablar después de la pausa. No crea que es propio de la gran ciudad, hablando de Tegucigalpa y el Valle de Sula. Esto ya ahora se generalizó, incluso hasta en aldeas apartadas es donde se generan algunos casos de impacto que cuando los conocemos a nivel de medios de prensa nos llaman poderosamente la atención. Hacemos una pausa y revisamos estos elementos después de la misma. Seguimos al banquillo con la comisionada de policía Zulma Reyes y Esdras Jonathan López, subdirector del programa Sembrando Esperanza. Vamos a oír un timbre al fondo porque vamos a llamar nosotros al 114. Entre tanto, seguimos aquí con nuestros invitados. ¿Cómo está el empoderamiento del tema de denuncia en el interior del país? Porque ya sabemos que a nivel de las ciudades siempre hay mayor presencia de hechos, pero del interior, comisionada Reyes. Ajá. Bueno, nosotras estamos trabajando con diferentes redes de mujeres. También vamos a socializar a los diferentes cabildos abiertos que hay, cabildos abiertos solamente de mujeres, y hemos podido llegar a lugares en donde hay mayor índice de violencia, como ser La Esperanza, Intibucá. Asimismo, en las brigadas médicas que está realizando la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, siempre les acompaña un grupo de operadoras de la línea 114 a manera de socializar la línea que tenemos. La Policía Nacional cuenta con este servicio o con esta herramienta que ellas la pueden utilizar de manera gratuita, y estamos llegando cada día a más personas. A ver, explíqueme ese fenómeno del occidente del país que me llama la atención. Me habló de Intibucá, del Empira. Sí, es uno de los lugares, no sé si ustedes están trabajando ahí en esos lugares, como uno de los lugares en donde mayor incidencia hay. Bueno, muchas veces se le echa la culpa al alcohol, porque la mayoría de los hombres ingieren bastante alcohol, pero realmente creo que eso no tienen, sí,
es un factor, pero creo que el hombre violento ya es un patrón que él trae, y también por esa supremacía, por ese poder que él piensa que tiene sobre la mujer, y que toda la vida, desde todos los años, por ese patriarcado que hemos tenido, ha sido ese poder de los hombres hacia las mujeres, de ver a la mujer muchas veces hasta como objeto, o que la mujer es propiedad de él. Muchas veces también otro factor importante es la parte económica, o cuando ya nacen los hijos que están en pareja. Esos también son algunos de los factores para que las familias se desintegren, y que también para que haya bastante violencia. El comportamiento de estos casos que ustedes han revisado ¿tiene que ver con edades o no necesariamente? No necesariamente. De hecho, el estudio caracterizó alrededor de un muestreo. El muestreo no es muy alto, pero habla de edad desde muy joven, desde los 18 o menos, hasta los 70 años. Sí hay que decirlo que hay un grupo etario, y es menor a los 40 es donde está el grupo mayor. Entre los 25 y los 40 años es donde está el Ahí ciclo. es donde está el núcleo de mayor agresividad. Y esto responde a varios parámetros, como decía la comisionada. El estudio, por ejemplo, indaga que tiene que ver mucho con varios patrones que están atados a las condicionantes de vida y también al ejercicio del poder. Por ejemplo, muchos reportaron venir de espacios donde se había ejercido violencia primero en el hogar, es decir, es un patrón que se aprende y se replica. Primero se aprendió en el hogar y después se replica en el siguiente marco. También muchos hablan de esquemas sumamente autoritarios en el proceso de crianza, y que eso se traduce justamente en la acción de violencia. Y hemos encontrado, al menos hasta esta categoría, el 68% de los agresores no presentan una condicionante de salud patológica, es decir, pueden tener alta agresividad o alto manejo de la ira o poco manejo de la ira, pero no necesariamente están o han sido evaluados con una condicionante de patología. Y esto es un tema importante porque desmitifica mucho el tema de que la violencia está atada únicamente a una condicionante de salud patológica, salud mental cruda o crónica, sino que también, hay que decirlo, el 68% de la población que se evaluó en el estudio, que eran agresores que ya habían sido, digamos, estaban en un proceso de atención, no presentaban ningún tipo de patología. Y el otro elemento en este tipo de patologías es que no necesariamente es de alguien pobre. No. Esto no está asociado a asuntos de posición social o hasta de profesión, como puede ser alguien de un estrato bajo, también puede ser alguien con niveles de estudio superior y con ingresos altos. De hecho, nada que ver con el común hondureño. De hecho, la entrevista incluyó personas que estamos hablando desde que se dedican a la albañilería hasta personas que son abogados, que tienen una posición económica, digamos, bastante bien posicionada en términos de que sus condiciones le permiten acceder a la educación. Entonces, no es un tema de educación en términos de letras o de alfabetización de la letra. Sino pero sí bien en esos grupos lograron identificar a ciertos tipos en profesiones determinadas, así como se tiene la edad, que son los más agresivos. Por profesión no lo logramos determinar. Sí logramos determinar patrones de comportamiento. Por ejemplo, hay 3 tipologías que tenemos. Por salud mental, que tiene que ver aquellos que presentan patologías, aquellos que no tienen patologías, y los que se determinan patológicos, que ya tienen un problema de salud mental determinado como un trastorno o alguna situación que requiere una atención especializada. Tenemos los que, por el tipo de violencia que ejercen, que son aquellos que son, por ejemplo, domésticos, que son los que entran en la línea administrativa, y esto lo hicimos de acuerdo a la categorización del marco del Código Penal, porque solo se establecen los domésticos y los femicidas, por ejemplo, ¿no? Y el tercer tipo, que es por las condicionantes de comportamiento, que ahí salieron 6 tipos y que varían de diferente índole, que van desde aquellos que son más que manipulan más la relación, hasta aquellos que ejercen de manera directa y de manera física, o incluso aquellos que el ejercicio de la violencia la hacen de manera secreta, es decir, no dejan huellas en el cuerpo, no dejan huellas
que se puedan ver visiblemente, pero sí están haciendo un daño psicológico muy fuerte en la sobreviviente o en la persona que está sufriendo la violencia. Comisionada Reyes, ¿y el seguimiento cómo lo están manejando? Porque muchas veces ese es el gran problema a nivel de la autoridad en todos los niveles. Ustedes particularmente con la denuncia, con la queja, con el llamado de atención que reciben en el 114, ¿cómo lo trabajan? Bueno, la patrulla se desplaza al lugar si el agresor se encuentra en la casa, la persona es detenida y la agredida es trasladada hacia el centro integral o al lugar, a la posta más cercana donde pueda interponer ella su denuncia, porque la denuncia por escrito también es muy importante. Muchas veces algunas de las víctimas, algunas veces ellas dicen, no, yo solo quería darle un susto a mi marido, o por favor no se lo lleven preso. ¿Y qué pasa en un caso de eso? Porque es muy común. ¿Sí? En el comportamiento de la hondureña. Sí, definitivamente nosotras constantemente estamos capacitando a nuestros policías, porque en años anteriores algunos policías no acudían al segundo o tercer llamado porque decían, no, pero es que usted siempre viene a denunciar a su marido, y ya cuando ya lo traen a la posta policial, la señora decía que no quería que su marido quedara ahí, sino que solamente un susto. Muchas veces no es, ¿qué le digo? No es problema de ellas como tal, sino que salir del ciclo, las personas que conocemos del ciclo de la violencia es bien difícil por esa dependencia que Edra hablaba en este momento. Ella depende económicamente de ese hombre, ella no tiene un trabajo fuera del hogar, ella tiene tantas necesidades por suplir que ella no puede salir, y tiene, aparte del miedo y del pánico que tiene, de denunciar al esposo, porque el esposo de ahí ya le está diciendo, te vas a arrepentir, te va a ir peor si vos me mandas preso. Entonces es por eso de que ellas quieren en ese momento a la vez retirar la denuncia. Ahora que cuando ya está capturado, ya allí el tipo va de oficio y va para el Ministerio Público. Y luego del Ministerio Público igual al juzgado de violencia cuando estamos hablando de faltas que ya se las mencionaba. Ya cuando se trata de un delito como un femicidio y también violencia contra la mujer, que ya lo tipifica el Código Penal, ya sí estamos hablando de un delito, entra en juego ya sea la DPI o la ATIC para hacer las investigaciones respectivas, y este tipo pues sí realmente tiene que ir preso. En tal sentido, la Policía Nacional lo que nos compete es la detención y la remisión, y en relación a la mujer ahora con la línea 114 y que contamos con servicios psicológicos y servicios legales, entonces tenemos un trato personalizado con la usuaria para hablar con ella y decirle, mire, estos son los servicios que nosotros ofrecemos, usted puede acudir a tal lugar, porque hay algunas que solo llaman meramente para consultar, pero ya cuando la persona sí es detenida, el seguimiento como tal, realmente, y el trabajo de la policía llega hasta ahí, hasta la remisión al Ministerio Público. Y ese monitoreo que me habla ahora, ¿lo mantienen en un tiempo determinado, que sea iniciativa del 114 llamar a esa persona que fue víctima? ¿Se trabaja en esa área también? Una especie de saber qué está pasando en el hogar de la Rivera Hernández, que pusimos el ejemplo. Ajá. Las muchachas, las operadoras, muchas veces hay llamadas que quedan vacías, hay llamadas que del otro lado nadie contesta, o hay llamadas que hacen ruido, pero principalmente las llamadas que quedan silenciadas, que nadie contesta al otro lado, esas llamadas nos preocupan mucho, y las operadoras devuelven esa llamada, que la consideramos también una actuación policial en vista que la mujer puede estar en peligro, porque el agresor lo puede tener enfrente, porque el agresor puede estar amenazándola. Si tocas ese teléfono, te mato. Si tocas ese teléfono, te va a ir peor. Y el seguimiento de ustedes, Esdras, ¿cómo está? Porque el comportamiento que tiene la autoridad como tal es diferente al de alguien de la sociedad civil. Ustedes sí tienen esa facilidad de estar con un contacto como que más permanente en establecer qué pasó con ese agresor. Bueno, justamente el trabajo nuestro ahora que tenemos el estudio es cómo usamos el estudio para empezar a implementar acciones más coordinadas en terreno. Por ejemplo,
no solo a través de la línea 114, sino acciones con, por ejemplo, organizaciones de base comunitaria para el tema de seguimiento y generar algunos servicios de atención. Estamos intentando establecer algunas relaciones con la Secretaría de Salud también para justamente empezar a desarrollar algunos servicios atados al tema de atención a agresores. Y uno de los temas claves aquí es cómo brindamos servicios de atención especializada a las sobrevivientes. Estamos trabajando en desarrollar algunos procesos justamente atados a atender psicoemocionalmente a las sobrevivientes de violencia y cómo hacemos un match con la Secretaría. Creo que uno de los temas importantes del estudio es que nos permite empezar a desarrollar intervenciones basadas en la información que ya tenemos. Es decir, qué características tiene el agresor y qué tipo de atención requiere. Si su test de alta agresividad presenta que esa es una de las condicionantes claves, entonces quizás debe ir a un servicio que asegure esa atención basada en ese nivel de agresividad. Y eso es justamente lo que queremos, no solo difundir el estudio para que se conozca y se sepa y pueda ser utilizado por las entidades estatales, sino cómo coordinamos activamente con las acciones. Adicionalmente a eso estamos trabajando ahora algo que llamamos sistemas locales de referencia, que el objetivo es justamente cómo interconectar a diferentes prestadores de servicio para que brinden servicios integrales, tanto a la sobreviviente como ver qué opciones pueden existir para los agresores. Y eso es parte de lo que estamos construyendo ahora, es decir, es un proceso que estamos caminando en la marcha y que no lo está haciendo solo Sembrando Esperanza, sino que Sembrando Esperanza lo hace articulando con los actores de la sociedad civil, pero sobre todo con otros implementadores de USAID y con otros actores del gobierno de Honduras para asegurar que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Muy bien. Esdras, Jonathan López y Zulma Reyes están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Vamos a intentar la comunicación con el 114. Es preciso que usted como telespectador y que quiere formular una denuncia no confunda, porque hay muchos números para emergencias. Están las emergencias que normalmente se reportan al 911 o al 911, como lo conoce otra parte de la población. El 114 es una línea que usted puede comunicarse con ellos. Línea 114, ¿cuál es su emergencia? Hola, estamos llamándole de TSI. Queríamos saber cómo está el tránsito o el tráfico de llamadas durante este día. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos cuántas llamadas ha atendido hoy de quejas, de denuncias, de damas que están siendo objeto de maltrato, de abuso. ¿Cómo lo están registrando este día? Alrededor de todo el día hemos tenido 70 llamadas, entre ellas 5 cumplidas, ¿verdad? Entre ellas van incluidas... ¿Cuántas? Disculpe, por favor, que se nos cortó un poco. Entre ellas 70 llamadas alrededor 70. del día. Sí, ¿y cuál es el común de las llamadas? ¿Para qué se comunican? ¿Para presentar qué tipo de denuncia, joven? Diferentes tipos de denuncias. Nosotros igual forma le atendemos la llamada, ¿va? Por ejemplo, el día de hoy hemos recibido llamadas de usuarias que necesitan asistencia para cómo interponer una denuncia, porque a veces, nosotros estamos en la línea de emergencia de denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar, pero también caen llamadas como de, en el caso de ella, de delitos comunes. Entonces, la asesoría de ella, cómo ir a interponer la denuncia, dónde ir. Entonces, nosotros le damos la asesoría. Porque es decir, que si hay esto es un punto interesante y ya vamos a ampliar aquí con nuestros invitados, que si hay una llamada sobre otro acontecimiento por la naturaleza de la emergencia, ustedes la toman y la trasladan a otro de los entes que puede intervenir, pero sí orientan al que llama. Sí, nosotros tomamos la llamada. Nosotros tomamos la llamada y la mandamos, realizamos el ticket y lo mandamos al lugar al que pertenece para que ellos hagan cumplimiento de la denuncia. Y cuando se trata de una llamada que sí compete a ustedes porque es una agresión o un abuso hacia una dama, ¿cómo evacúan la misma? ¿Qué datos son los claves para que ustedes actúen? Bueno,
En el caso de que sea una llamada de emergencia, nosotros solamente en el momento, nombre y dirección exacta para llegar al lugar. Digamos, en muchos casos el apoyo que brindamos es acompañamiento fiscal y para recuperar mujeres y a menores. Recuerde que en los tipos de violencia existen muchos tipos, ¿verdad? De todas las tipologías, como violencia sexual, física, patrimonial, psicológica, emocional, y se les brinda atención y asesoramiento. Sí, otro elemento que ya con esto cierro y le agradezco. Ustedes están en diferentes turnos, hay turnos de matutinos, vespertinos y nocturnos, y en diferentes días. Cuando usted ha atendido en los diferentes horarios y días, ¿cuándo es que más registro de llamadas hay? ¿O cuando mayores manifestaciones ha tenido de quejas? En el trayecto del día y los fines de semana. Fines de semana. ¿En la noche hay alguna diferencia en algún momento, un viernes, amanecer sábado, sábado a domingo? Sí, sí. Muy bien, le agradezco, muy amable. Bueno, buenas noches. Muy bien, bueno, aquí hay un detalle interesante para que usted nos amplíe, comisionada Reyes, porque la percepción que tengo es que los viernes por la noche es cuando esto más se dispara, o estoy equivocado. Sí, los viernes, pero también los domingos. Los domingos. Sí, los domingos es cuando mayor cantidad de llamadas podemos recibir. Pero es en el horario nocturno. En el horario nocturno. Y cuando tenemos este tipo de hechos que nos compartía la oficial que nos atendió, de que caen llamadas por otro tipo de emergencia, ¿con qué rapidez se actúa? ¿Es la misma o hay variaciones? Si es para que sean bomberos o hasta una movilidad de Cruz Roja. Es inmediato porque, como le decía anteriormente, nosotros tenemos la ventaja de tener el centro de operaciones a la par nuestro. Entonces, al crearse el ticket es un ticket electrónico que les cae inmediatamente. Entonces, ellos vía radio inmediatamente le ordenan a la patrulla del sector que vaya a determinado lugar. Están poniendo una denuncia por escándalo público o en tal lugar están haciendo disparos, necesitan la presencia de la policía. También ese tipo de llamadas nosotras las recibimos. En el estudio que se ha realizado, Esdras, hablaba la comisionada Reyes de los hechos en el occidente. ¿Ustedes dónde están? ¿Dónde han desarrollado las actividades con la presencia del caso? Nosotros estamos en 10 municipios. El estudio sí solo focaliza las ciudades, digamos, donde mayor prevalencia, que eso incluye San Pedro Sula, Distrito Central, y se hicieron algunos levantamientos en Santa Rosa de Copán para el estudio. Ahora, nuestra intervención abarca 10 municipios que va desde Tegucigalpa, Comayagua, Ciguatepeque, Santa Cruz de Yojoa, La Lima, Choloma, Omoa, Puerto Cortés, Tocoa y Trujillo. Son 10 municipios en los que estamos interviniendo y con los que estamos trabajando red de mujeres, temas que tienen que ver con referencia a servicios y trabajos de atención en salud mental y consejería de familia con diferentes servicios integrales. Eso es parte de lo que estamos haciendo en este momento, además del trabajo coordinado que hacemos con la línea 114. Pero el estudio sí se focalizó en esas ciudades, incluyendo La Ceiba, que son las ciudades que presentan la mayor prevalencia estadística de casos, ¿no? ¿Y hay otro tipo de atenciones más allá de estas zonas geográficas ya previamente intervenidas por ustedes en brindarle una guía, un asesoramiento, una orientación a través de organizaciones no gubernamentales, las alcaldías municipales, iglesias, qué sé yo, a quienes se ven afectadas en otros sitios donde la policía sí tiene esa presencia? Lo hemos estado haciendo en estos 10 municipios y sí tenemos, por ejemplo, acciones con prestadores de servicio, incluye gente de la alcaldía municipal, oficinas municipales de la mujer, estamos hablando oficinas de la niñez, estamos trabajando con red de mujeres a nivel comunitario para que conozcan las diferentes rutas de atención que hay. Entonces sí hemos hecho ese trabajo y un tema interesante es cómo llegamos a los municipios donde no estamos. Eso normalmente funciona a través de otras acciones donde incluimos prestadores de servicios que son cercanos a otros municipios y que se benefician de un taller de capacitación que fue diseñado para los prestadores de X municipio.
pero nuestra focalización por ahora ha estado en esos 10 municipios y ahí hemos estado brindando alguna atención. Por ejemplo, en el caso de Tocoa y Trujillo se estuvo trabajando mucho el tema de masculinidad y se estuvo trabajando también el tema de cómo abordar a sobrevivientes. En el caso de Omoa se estuvo trabajando en Puerto Cortés, se estuvo trabajando el tema de diplomados y de atención para preparar a las redes de mujeres para que puedan desarrollar acciones en los municipios y brindar respuesta ante situaciones de violencia. Y este es un tema bastante interesante por aquello del empoderamiento que puede tener un grupo determinado o una fémina en particular para trasladar esa enseñanza a otras personas e ir ampliando la red. Totalmente, y eso es clave porque nuestro trabajo no está en dar el servicio directo, sino en trabajar en red. Multiplicar el mensaje. Exacto, multiplicar el mensaje y que quienes realmente están ahí frente a frente todos los días puedan tener las herramientas para poder responder. A mí de nada me sirve tener a un profesional, por ejemplo, pagado por Sembrando Esperanza, si luego cuando se acaben los fondos se va a ir ese personal. En cambio, si capacito a la red de mujeres, si capacito a la Oficina Municipal de la Mujer, si capacito a la policía, aseguro que aunque el fondo se acabe, es decir, el proyecto se cierra, dejamos capacidades instaladas en el municipio para que ese municipio siga respondiendo. Ese es el objetivo. ¿Han revisado el tema de leyes en estos estudios, Edra? Porque muchas veces esta queja la oímos de muchas organizaciones, que los castigos son blandos. De hecho, esa es una de las determinantes del estudio. El estudio se limita, por ejemplo, cuando habla del tipo de agresor por el tipo de violencia que ejercen, lo hace de acuerdo a cómo se establece en el Código Procesal Penal. Y justamente desde ese marco, uno de los elementos es que las penas tienden a ser muy bajas. Las penas justamente de alguna manera vuelven permisivo el ejercicio de la violencia. Por lo que decía, reciben una sanción, va a una consejería de familia, recibe lo que podríamos decir comisionado una sanción administrativa, no hay una acción procesal que seguir y eso tiene una implicancia, es decir, estoy mandando un mensaje a otra persona que puede ejercer la violencia con la misma libertad y que su sanción va a ser mínima. Entonces sí, hay un tema de revisarlo, el estudio habla de la necesidad de revisar el código, de revisar el tema de las penas. Ese ya no es un trabajo nuestro como proyecto, pero sí hay otros proyectos que están trabajando con actores de justicia para poder impulsar estos temas. Sí, porque aquí hay otro elemento y lo debemos enlazar con la sanción que la justicia aplica en si la cumple o no, porque aquí hemos visto nosotros de casos a casos que van desde trabajos sociales, limpiezas de áreas determinadas, pero ¿quién está asegurándose que van a cumplir? Eso por una parte, Edra, ya me responde y quiero involucrar aquí a la comisionada Reyes porque en otras ocasiones la policía está con la función de darle seguimiento a estos casos, pero sabemos que hay prioridades sobre prioridades para la institución, hay que atender el delito común y aquí muchas veces habrá que sopesar qué interesa más y es ahí donde surgen las dificultades en estos procesos, comisionada. Sí, bueno, la Policía Nacional realmente se encarga de supervisar lo que son las medidas de seguridad. Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica en donde el agresor tiene que ser separado de su vivienda con un lapso de tiempo de hasta 3 meses, también de que esta persona no debe acercarse al lugar de trabajo en donde pasa la víctima o no puede llegar a su casa. Son muchas las restricciones en cuanto a las medidas de seguridad, que eso sí le compete a la Policía Nacional. En relación a la supervisión de las sanciones que pone ya el juzgado de policía, ya allí esa no nos compete a nosotros y realmente que sí las penas, las sanciones son bien blandas o son muchas veces hasta irrisorias, porque ir a barrer un parque, que muchas veces el agresor paga porque se lo vayan a barrer, porque si es un profesional, un profesional de la medicina, un ingeniero, un abogado, le da pena. Entonces y hay ya casos hemos visto que ya lo casos sabemos que los que ha mandan tocado. y que
Algunos los han cumplido, pero otros pagan para que les vayan a hacer ese trabajo, entonces no está cumpliendo ninguna sanción. Y esa es mucho la queja de las diferentes organizaciones de mujeres, de redes de mujeres, valga la redundancia también, y en donde entramos en juego los operadores de servicio, o sea, que nos corresponde a cada quien. Voy a la pausa, le doy la palabra al retornar Esdras, que ya vi que quiere intervenir. Ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo. Esdras Jonathan López. Tenemos un pendiente y agrego, ¿qué papel deben tomar los tomadores de decisiones con este estudio que ustedes lo han puesto a disposición para mejorar, para cambiar? Bueno, primero decir justamente ante situaciones como se cumple o no la sanción, hay que revisar también si la sanción es la adecuada o si el tratamiento que le vamos a dar al agresor es el pertinente. Eso justamente es parte de lo que el estudio hace, es decir, estudiar al agresor para entender la raíz del problema y desde ahí derivarlo a una atención que podría ser diseñada basado en esa necesidad que tiene. Y ahí es donde está el valor del estudio en el uso para los actores públicos, para la institucionalidad pública que al final es quien rectora estos temas. El estudio, si bien no es definitorio en materia de lo que define o dice, sí es un primer acercamiento exploratorio que permite conocer características, formas y procesos de operacionalización de los agresores. Eso sirve para poder entender entonces cómo opera la violencia y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde la Secretaría de Educación para temas de prevención? ¿Qué podemos hacer con la Secretaría de Salud para temas de atención? ¿Cómo trabajar articuladamente con la policía y cómo interactuar con los actores y operadores de justicia para poder empezar a operacionalizar temas? Ese es el valor del estudio. El estudio es un primer vistazo que da una mirada para la toma de decisiones, que puede orientar la toma de decisiones y también puede orientar mayores investigaciones en el tema y puede desarrollar acciones desde la sociedad civil para abordar estos temas. Bueno, y aquí está el tema también que no se debe descuidar ahora mismo de los políticos y sobre todo las políticas que van a cargo de elección popular con planteamientos claros, que perfectamente pueden, entonces el informe es público. Totalmente. Y pueden tomar la gran propuesta que ha hecho Sembrando Esperanzas con USAID y el apoyo de la policía y la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, y tu nota para encontrar esos puntos claves de un empoderamiento que tarde o temprano tiene que llegar al país. Totalmente de acuerdo, y justamente es cómo transformamos esto en acción pública, en política pública que prevenga, pero que también dé respuesta a las necesidades. Y eso es parte de lo que el estudio promueve, de lo que el estudio plantea. De hecho, tiene un apartado de propuesta de acción pública que justamente busca orientar y desde ahí poder decir, por acá quizás está la luz para poder desarrollar algunas acciones y generar cambios en procesos de atención y respuesta, previniendo efectivamente la violencia de género. Comisionada Zulma Reyes, ¿qué rescata en estos días de actividad plena? Porque son 16 días, siguen desarrollando el programa y diciéndole al hondureño y sobre todo a la hondureña, aquí estamos para apoyarlos, para brindarles un brazo amigo. Claro, como Policía Nacional, aparte de lo que es la línea 114, se han creado otras unidades especializadas, como que contamos con una división de equidad de género, contamos con unidades policiales de atención a la violencia de género y que están ubicadas en algunas unidades departamentales y metropolitanas, y también por parte de la DPI existen una unidad de respuesta inmediata que es para las investigaciones de los femicidios. Como línea 114 queremos llegar a través de las organizaciones de mujeres y de las redes de mujeres a la mujer lenca, a la mujer campesina, a la mujer profesional, a la mujer misquita, y decirles que pongamos un alto a la violencia. Creo que una mujer puede vivir sola, puede criar a sus hijos solo, pero tenemos que poner un alto y decir, yo digo, no a la violencia, que incitarla sobre todo a crear esa cultura de la denuncia y que no teman, que no tengan miedo, que no están solas, que la Policía Nacional está para apoyarles en el momento que ellas lo requieran. ¿Entras dónde los pueden localizar? ¿Cómo contactarles para seguir llevando este mensaje de esperanza?
Bueno, están nuestras redes sociales, que es Sembrando Esperanza HN, donde nos pueden encontrar en Facebook, pero también pueden escribirnos, en mi caso a Esdras, l@crea-sea.com. Y el próximo 16 vamos a estar presentando el estudio ante actores públicos, que incluye sociedad civil y gobierno, y estamos invitando para que puedan asistir a esta presentación y pueden contactarnos a través de redes sociales, que gustosamente podemos compartir con ustedes el estudio, que como bien lo decía, es de orden público, y el objetivo es que pueda servir a organizaciones de sociedad civil, de base comunitaria, al gobierno y a las estructuras políticas para poder desarrollar acciones de prevención y respuesta. ¿Qué mensaje comparte con muchas organizaciones que ahí están, pero que de pronto mantienen algún grado de temor, de confiar en la policía, en la autoridad para seguir difundiendo este mensaje, comisionada Reyes? Fíjese que le voy a decir que a partir del lanzamiento de la línea ha habido un acercamiento mayor de las diferentes organizaciones de mujeres. Hasta en enero, el lanzamiento de la línea, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad como medio de poder tener la cobertura de ese lanzamiento, pero por primera vez yo pude ver una mesa redonda llena de las lideresas que dirigen las diferentes organizaciones de mujeres. Ahí pudimos ver a una Migdonia, a una Merlin Eguigure, a una Suyapa Martínez, bueno, a casi todas las que son las que dirigen o son directoras de organizaciones de mujeres reunidos junto con la policía. Y desde entonces ha habido un acercamiento y ha habido una articulación y también una coordinación de trabajo con ellas. Bueno, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Denuncie, no calle, porque aquí desde la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, tunota.com y las diferentes plataformas digitales que usted tiene acceso aquí en la corporación, estamos comprometidos en llevar un mensaje claro de prevención y denuncia de la violencia. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.